La novia que descubrió que su familia era un culto siempre lo fue. 1868. El vestido blanco colgaba del armario como un sudario mecido por la brisa que entraba por la ventana entreabierta. Valentina Guerrero observaba el encaje importado de Francia, tan delicado que parecía tejido por arañas, y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire fresco de la sierra. En 3 días se casaría con Roberto Mendoza, el hijo del hacendado más próspero de San Miguel de los Santos, un pequeño pueblo enclavado en las montañas de Oaxaca. Debería estar radiante, llena de esa felicidad nerviosa que todas las novias experimentan. Pero algo había cambiado en las últimas semanas, algo sutil e inquietante que no podía nombrar. La noche anterior su madre había insistido en que bebiera un té especial antes de dormir. Es tradición familiar. Había dicho con esa sonrisa serena que nunca llegaba del todo a sus ojos. Todas las mujeres Guerrero lo toman antes de casarse. El líquido era oscuro, amargo, con un sabor que Valentina no pudo identificar. Aquella noche había tenido sueños extraños. Veía figuras encapuchadas alrededor de un fuego cantando en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera comprendía. Al despertar, encontró tierra bajo sus uñas, aunque no recordaba haber salido de su habitación. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote historias como esta. La casa familiar Guerrero era una construcción antigua edificada, según su padre por el bisabuelo de Valentina a principios del siglo XVII. Era una hacienda más modesta que la de los Mendoza, pero tenía algo que la de Roberto no poseía. Una atmósfera de secretos profundos, de murmullos que se escuchaban en las paredes durante la madrugada, de habitaciones que permanecían cerradas con llave de las que nunca se hablaba. Valentina había crecido con la prohibición absoluta de entrar al sótano. «Es peligroso», decía su padre. «Hay escalones rotos y vigas que pueden ceder en cualquier momento». Pero la curiosidad de Valentina se había despertado de forma inusual 2 semanas atrás, cuando su tía Dolores llegó de la Ciudad de México para los preparativos de la boda. Dolores era diferente a las demás mujeres de la familia. No tenía esa mirada distante y serena que caracterizaba a su madre, a sus 2 hermanas mayores y a su abuela. Dolores parecía asustada. La primera noche de su visita, Valentina la había encontrado llorando en el jardín cerca del viejo pozo que ya no se usaba. «Tía, ¿qué te pasa?», había preguntado Valentina sentándose junto a ella en el banco de piedra. Dolores había levantado la vista con los ojos rojos e hinchados. Por un momento pareció que iba a decir algo importante, pero entonces miró hacia la casa como si temiera que alguien las estuviera observando. «Valentina», susurró tomando las manos de su sobrina con desesperación. «No vives lo que te den. No participes en nada raro, por el amor de Dios. Si puedes, huye. Huye antes de que sea demasiado tarde». Antes de que Valentina pudiera responder, la puerta de la casa se había abierto y su madre apareció en el umbral, iluminada desde atrás por las velas del interior. Dolores había llamado con voz suave, pero firme. «Es hora de que entres. Hace frío». La tía Dolores había puesto de pie de inmediato, soltando las manos de Valentina como si quemaran. Sin mirar atrás, había regresado a la casa. Desde entonces evitaba quedarse a solas con Valentina y cuando sus miradas se cruzaban durante las comidas, los ojos de Dolores estaban llenos de una disculpa silenciosa y dolorosa. Esa conversación había plantado una semilla de desconfianza en Valentina. Comenzó a observar a su familia con nuevos ojos. Se dio cuenta de que sus padres y hermanas desaparecían a menudo durante la noche, especialmente en las noches sin luna. Escuchaba sus pasos en el pasillo, el crujido de la puerta principal al abrirse con cuidado, el murmullo de voces que se alejaban hacia el bosque. Una noche, cediendo a su curiosidad, Valentina había seguido a su madre desde la ventana de su habitación. La había visto dirigirse hacia un claro en el bosque donde se reunía con otras figuras envueltas en capas oscuras. Había intentado acercarse más, pero el miedo la había paralizado. Desde su escondite entre los árboles solo pudo distinguir que formaban un círculo y que parecían estar realizando algún tipo de ceremonia. Al día siguiente, durante el desayuno, nadie mencionó la salida nocturna. Su padre hablaba animadamente sobre los últimos preparativos para la boda. Su madre sonreía mientras servía el atole. Sus hermanas bordaban manteles para la celebración. Todo parecía perfectamente normal, excepto que no lo era. Valentina notó por primera vez un símbolo bordado en el dobladillo del chal de su madre. Una luna menguante con 3 estrellas dispuestas en triángulo. El mismo símbolo estaba grabado discretamente en el mango del cuchillo que su padre usaba para cortar el pan.
Y cuando su hermana mayor, Lucía, se apartó el cabello del rostro, Valentina vio que lo llevaba tatuado detrás de la oreja derecha. ¿Qué significa ese símbolo?, preguntó Valentina de repente, señalando el chal de su madre. El silencio que siguió fue absoluto. Las cucharas dejaron de moverse, las tazas quedaron suspendidas en el aire. Su padre fue primero en recuperarse. Es un antiguo emblema familiar, dijo con una calma que parecía ensayada. Se remonta a nuestros ancestros. Lo llevamos con orgullo. Nunca me habían hablado de eso, insistió Valentina. ¿Por qué nunca me lo habían mostrado? Su madre dejó la jarra de atole sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Porque no era el momento. Cuando te cases, cuando seas verdaderamente parte de esta familia como mujer adulta, comprenderás su significado. Ya soy parte de esta familia, protestó Valentina. Nací aquí. Nacer en una familia y pertenecer a ella son dos cosas diferentes, dijo su hermana Lucía con una expresión extrañamente seria. Pronto lo entenderás, hermanita. Después de la boda, todo será revelado. La conversación había terminado ahí, pero Valentina no pudo olvidarla. Cada palabra parecía cargada de un significado oculto, de promesas que sonaban más a amenazas. Decidió que necesitaba respuestas y la única forma de obtenerlas era investigar por su cuenta. Esa tarde, mientras su familia estaba ocupada con los preparativos de la boda, Valentina se escabulló hacia el ala oeste de la casa donde se encontraba la biblioteca. Era una habitación que rara vez se usaba, llena de libros antiguos que olían a humedad y a tiempo. Valentina comenzó a buscar sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Revisó los lomos de los libros buscando algo, cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre el símbolo o sobre las actividades nocturnas de su familia. Fue entonces cuando encontró el diario. Estaba escondido detrás de una hilera de libros de contabilidad, como si alguien hubiera querido ocultarlo a simple vista. La cubierta de cuero estaba gastada y las páginas amarillentas desprendían un olor peculiar, como a hierbas secas y a algo más que Valentina no pudo identificar. La primera página tenía una fecha, 1790, y un nombre. Elena Guerrero, su tatarabuela. Con manos temblorosas, Valentina comenzó a leer. La escritura era elegante, pero en algunos pasajes se volvía errática, como si hubiera sido escrita con prisa o bajo una fuerte emoción. Elena hablaba de su vida en la hacienda, de su esposo, de sus hijos, pero a medida que avanzaba el contenido se volvía más inquietante. Elena describía ceremonias nocturnas en el bosque, rituales que debían realizarse en fechas específicas del calendario lunar. Mencionaba a Nuestra Señora de las Sombras, una entidad que, según Elena, había bendecido a la familia Guerrero con prosperidad a cambio de su devoción absoluta. La cosecha siempre es abundante, escribía Elena. El ganado nunca enferma. Nuestros hijos nacen sanos y fuertes. Todo esto nos lo concede ella, Nuestra Señora Oscura, a cambio de nuestra fe y de nuestros sacrificios. Esta noche hemos llevado al bosque 3 corderos para el ritual de la luna nueva. Mis hijos cantaron con voces claras y devotas. Me llena de orgullo ver cómo abrazan nuestras tradiciones, como lo hicieron mis padres y los padres de mis padres antes que ellos. La sangre de los guerreros está consagrada desde hace generaciones. Somos los guardianes de los antiguos caminos, los custodios de los secretos que los conquistadores intentaron borrar, pero que nosotros preservamos en la oscuridad. Valentina sintió que el corazón le latía tan fuerte que temió que alguien pudiera escucharlo desde el pasillo. Continuó leyendo cada página revelando más detalles sobre lo que su familia realmente era. No era simplemente una serie de ceremonias inofensivas o tradiciones pintorescas. Era un culto, uno que había existido durante generaciones, pasando de padres a hijos, manteniéndose oculto bajo la apariencia de una familia católica respetable. Elena describía los rituales en detalle, las invocaciones, los cánticos en náhuatl antiguo, las ofrendas de sangre. Al principio eran solo animales, pero en una entrada fechada en 1795, Elena mencionaba algo diferente. Esta noche ofrecimos algo más preciado. Escribía, un alma perdida que nadie echaría de menos, un vagabundo que llegó a nuestra puerta pidiendo limosna. Nuestra Señora lo recibió con gratitud y a cambio nos concedió otra década de prosperidad. Mi esposo dice que debemos ser prudentes, que no podemos hacerlo con frecuencia, pero que cuando las circunstancias lo permitan, ella espera este tipo de devoción. El diario se le cayó de las manos. Valentina se cubrió la boca para no gritar. Su familia no solo era un culto, sino que habían cometido asesinatos. Y si esas tradiciones habían pasado de generación en generación, significaba que sus padres, sus hermanas, probablemente continuaban con esas prácticas.
De repente todo cobró sentido. Las desapariciones ocasionales de viajeros en la región de las que se hablaba en susurros en el pueblo. La forma en que su familia siempre parecía prosperar mientras otros luchaban con malas cosechas y enfermedades. El respeto temeroso que los habitantes de San Miguel de los Santos mostraban hacia los guerreros como si supieran algo, pero tuvieran demasiado miedo de mencionarlo. Y ahora, con su boda a solo 3 días de distancia, Valentina comprendió por qué su madre había dicho que después de la ceremonia todo sería revelado. No se trataba solo de unirse en matrimonio con Roberto, se trataba de iniciarla formalmente en el culto, de hacer la parte activa de sus rituales oscuros, el té que le habían dado, los sueños extraños. Todo había sido parte de una preparación. Tenía que salir de ahí, tenía que advertir a Roberto, tenía que buscar ayuda. ¿Pero quién le creería? No tenía pruebas más allá del diario y llevárselo sería demasiado arriesgado. Si su familia descubría que sabía la verdad, no había forma de predecir cómo reaccionarían. Valentina guardó el diario exactamente donde lo había encontrado y salió de la biblioteca con las piernas temblorosas. En el pasillo se encontró con su hermana menor, Patricia, de apenas 13 años. La niña la miraba con una expresión extrañamente seria para su edad. ¿Estabas en la biblioteca?, preguntó Patricia. Sí, buscaba un libro para leer, mintió Valentina. Patricia inclinó la